Ya estamos aquí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Íñigo, buenas tardes. Sí, yo como editor de Kailas, soy Íñigo Gil, voy a hacer una pequeña presentación. Bienvenidos a la presentación del libro de lo que tú digas. Muchas gracias a la FNAC por acogernos. Ser editor es una suerte, aunque los que conocéis a Alex quizás no estáis no sé si vais a estar de acuerdo. Es una suerte porque un día eres oyente de su podcast, en este caso, y al día siguiente, bueno, después de perseguirle, como comentábamos hace un segundo, y perseguirle, no se portó tan mal, para que entregara el original, pues te conviertes en su editor, y es una suerte. Y aparte de Alex, pues siempre das con autores muy interesantes. Alex, como sabéis, que seguro que hay amigos, incluso familia, lo conocéis, es un gran conversador, muy buen comunicador, pero es un tío muy valiente. Si habéis leído el libro, habréis visto en la introducción, cuenta de una manera muy íntima y revelando detalles personales que no todo el mundo estaría dispuesto a contar, cómo surgió lo que tú digas, de dónde viene él y de dónde viene el podcast. Así que quienes no hayáis tenido la oportunidad, os animo a comprar el libro y leerlo. Para acabar, antes de hacer el testigo a los protagonistas de la tarde, voy a parafrasear al propio Alex, no sé si me voy a arrepentir de esto, y quiero decir que, como él dice muchas veces, tiene la suerte de que empieza entrevistando a un desconocido y acaba siendo un amigo. Bueno, pues yo al hacer el libro con él he tenido la suerte de ganar un amigo. Muchas gracias, que lo disfrutéis y adelante cuando queráis. Bueno, yo vengo a acompañar a Alex en esta presentación en Madrid del libro Lo que tú digas, y también la labor de acompañar a un autor en un libro es complicada, porque ¿qué dices? Además, sobre todo, no le puedes dejar muy mal, ¿no? Así que me he esforzado mucho. No, para no dejarme mal, ¿no? No, es broma. Mira, la verdad es que a mí me gusta mucho estar aquí con Alex. Yo he sido víctima de uno de sus capítulos de Lo que tú digas. A Alex, la verdad es que nos conocemos hace muchos años. Muchísimos. Sin ser íntimos amigos, pero muchísimo, hace ya desde los muchos tiempos años. de Atalla. Exacto, hace muchísimos años que nos encontramos, que hablamos, que nos vamos siguiendo la pista. Y es muy curioso porque, si lo habéis leído, ya hacía alusión el editor, en el prólogo Alex nos cuenta cómo llega a lo que tú digas, que es por culpa o gracias a una depresión seria. Y además, en ese prólogo él cuenta que la depresión es como el síntoma final, ¿no? o lo que culmina un estado anímico terrible, culpa de esta profesión nuestra que es la comunicación y que es muy dura. Cuando estás en un momento dulce se te olvida, pero es muy dura, realmente es dura. Y él cuenta, y a mí me ha sorprendido, que cree que hay un momento en que él cree que no vale para esto. Y es valiente y lo explica. Pero fíjate que sin valer para esto, estamos con este libro, que es el regalo, después de hacer casi 108 llevamos, pero 108 lo que este tú libro digas. se comenzó a pergeñar, yo creo que alrededor del episodio 80 o Sí. una cosa así. Y lo curioso es que antes de la presentación esta tarde, he estado charlando con él, nos hemos ido a tomar un café, y aunque está mejor, Sí. él sigue teniendo dudas de si él vale para esto o no. Y yo estoy aquí, entre otras cosas, aparte de los años que hace que nos vamos siguiendo, porque a mí él me enamoró cuando fui el invitado a uno de sus capítulos. Y me enamoró porque es verdad que el mundo del podcast es una cosa y el mundo de la radio es otra, pero inevitablemente, Sí, claro. inevitablemente tienen mucho que ver, ¿no? Y me gustó mucho porque Alex hace en podcast la radio que muchos quisiéramos hacer, pero no podemos. No podemos
porque no habría emisora que te dejase hacer una entrevista de 3 horas. Sí. Porque es un programa sin editar, Sí. con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Que es... Ahora te preguntaré Sí. cosas de eso, ¿no? Y luego, si hay... O sea, por encima de todo, es un tío que pregunta lo que le apetece, que sabe escuchar y que además no busca el titular. Eso es un regalo para los invitados. O sea, por eso, cuando tú crees que los invitados te van a decir que no, te acaban diciendo que sí. Por eso, una entrevista que tú crees que va a durarte 45 minutos acaba siendo de 3 horas. Y por eso, lo que comentaba tu editor, y por eso empiezas teniendo una entrevista con un desconocido, ¿no? O prácticamente un desconocido, y acabas haciendo un amigo. Porque escuchas, porque no eres... y fíjate que lo digo yo, que muchas veces puedo haber hecho entrevistas buscando el titular, buscando la rapidez. Si no me gusta la respuesta que me está dando, le corto. Vamos, Pero Ana porque Pastor. lo tenías- No, porque Ana Pastor a mi lado es una matada, ¿no? O sea, hay veces que yo cojo y digo, no, por ahí no. Y tú eres todo lo contrario. Ajá. Y tú en ese podcast, en lo que tú digas, has recuperado la entrevista. Pero la entrevista de verdad, o sea, la entrevista sin cortar a nadie, buscando el fondo de las cosas, tocando temas, los que toquen, pero sin ir a matar y sin buscar nada en concreto. Entonces, yo creo que ya es hora de que te quites esa sensación de yo no valgo para esto. Yo creo que si toda esta gente ha venido es porque algo deben valorar tu trabajo en el mundo podcast y ahora en el editorial. Y he pensado que hoy era un buen día para que te dieras cuenta de lo difícil que es hacer lo que tú haces. Entonces he pensado que podríamos hacer este ratito, y con vuestra ayuda si queréis, lo que tú digas y tú vas a ser la víctima de... Es lo que yo diga. Es lo que tú digas, exactamente. ¿Qué te parece? Me parece bien, pero en una ocasión Santi Camacho, que es otro de los protagonistas del podcast, me dijo, es que los entrevistadores somos muy malos entrevistados. Y es verdad, Bueno. es verdad. Y yo escucho bien porque no soy tan buen conversador, o sea, soy mejor escuchador que hablador. Claro, pero a lo mejor si te das cuenta de lo complicado que es estar en el otro lado, a lo mejor también empiezas Sí. a valorar tu labor en lo que tú digas. Que además en el libro, ¿cuántos lo habéis leído de leérselo entero? Hay uno... Pero no me lo puedo creer. No, pero es genial porque esto es la presentación del libro, es para que la Los de la gente... primera fila no lo sabéis, pero se han levantado 3 manos. Pero si el problema sería que todos se lo hubieran leído, entonces no hacemos negocio aquí. O sea, Claro, se trata tienes toda la razón. trata de que la gente no lo tenga, no lo haya leído y se vaya con ganas Es de cierto. leerlo. O sea que tenemos a dos o tres. El prólogo sí. Ah, bueno. Y, pues mira, me ha encantado, es un valor añadido que tiene el libro, me ha encantado que aparte del prólogo, que es bastante duro, ¿no? y que te hace entender el cómo llegamos a este podcast, me ha encantado la intrahistoria que hay detrás de las entrevistas. O sea, me ha encantado esto tenéis que leerlo. Por ejemplo, el día que va a ver a Berto Romero, que es una pesadilla, Sí. y se va de Galicia a Cataluña, ¿no? Sí, me desperté esa mañana con una migraña espectacular. A ver, es que yo tengo un problema, es que tampoco puedo hablar muy abiertamente de esto porque soy un pupas y la gente que me conoce es como si ya está con su rollo de la migraña. Pero, no sé ya, qué. pero está ahí en el libro. Claro, pero es que está es verdad. ahí. Mira, para que te hagas una idea, yo pensé en decirlo en la introducción del podcast, del Sí. episodio de Berto, y una amiga me dijo, No. no lo digas, como diciendo, si estás siempre hablando de tus historias. Pues podrías planteártelo. Pero, como subsección, ¿no? estoy malito. O sea, Mi no, subsección, una vez, estoy imagínate, malito. Lo que una te vez que quejas. acaba el podcast, ¿no? Esos podcasts generosos de 3 horas tuyos. Una vez que acaba, la subsección de ¿cómo lo hice, no? El making of, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo sobreviví? Pues Bueno, aquí, pero, aquí- perdona, aquí yo- tenía un resfriado, aquí tenía Pero sí, pero el día de ver. una alergia, aquí tenía un eczema, No, el día de Berto me levanté con una migraña curiosa. Es decir, yo no estoy seguro de que fuese una migraña, no tengo migraña diagnosticada, pero de vez en cuando tengo unos dolores de cabeza más propios de una resaca. Y luego dice O sea, que es buen conversador, o sea, todavía no ha contado nada, ¿eh? O sea, son unos pero dolores bien. de cabeza que vienen acompañados de síntomas propios de una resaca también, como náuseas, un malestar estomacal, y entonces yo me he autodiagnosticado como
que tengo una migraña. Vale. Que los hipocondríacos tenemos ese poder, podemos autodiagnosticar cositas. Puedes tener lo que quieras. Y claro, yo estaba subiendo, es que Berto vive en una calle de Barcelona que a lo mejor tú conoces, Cosculluela, puede ser, o algo así. Por poder tiene muchas calles. Pues claro, pues es una cuesta empinadísima. Hacía, como diría José María García, un sol de justicia. Debíamos de estar, yo creo que fue en verano esto, y debíamos de estar allá a 30 y pico grados. Y yo, pues eso, para los que no estéis familiarizados con ese dolor de cabeza del que hablo, pensad simplemente en una resaca. Pensad en el 1 de enero después de una jarana de Nochevieja. Pues subir esa cuesta, con el sol golpeándote, con una mochila que pesa 25 kilos en la que llevo la grabadora, los micrófonos, todo eso, y sabiendo que al final de esa cuesta te vas a encontrar con Berto Romero, que es una situación que ya de primeras ya dices, hostia, cuidado. Claro, yo estando en medio de esa cuesta, en la mitad del trayecto, me dije a mí mismo, mira, no puedo. Tampoco... Pero además, esto no lo has dicho, habías volado de Vigo a Barcelona. Sí. O sea, que no es que tú estuvieras en Barcelona, o sea, llevabas no sé cuántas horas funcionando ese día para llegar, y entonces estás a mitad de cuesta de la calle de Berto. Y en ese momento digo, no voy a poder hacer esta entrevista, me voy, o sea, no voy a poder. Y ya está, tío, yo sé que Berto es un tío con una agenda apretadísima, pero mi salud va por delante y ya está, no puedo hacerlo y ya está. Entonces subí la cuesta, llegué al borde de la muerte, a la puerta de Berto. Pero tú tenías un plan, ¿no? Por lo que cuentas en el libro, tenías un plan que era, te abre la puerta y Claro. ¿Y qué? Claro, me abre la puerta y en cuanto me abra, le digo, Berto, me vas a tener que perdonar, pero es que me encuentro fatal. Entonces, si me concedieses una horita en otro momento, yo me vengo, pero yo ahora es que no me veo capaz, de verdad, y lo siento y no sabes lo mal que me sabe y tal. Entonces llamo a la puerta, se abre y Berto me dice, buenos días, y le digo, buenos días, Berto dice, pasa, y yo paso. y grabamos, o sea, me senté, eso sí, hubo un momentito que le dije, tendrás un ibuprofenito. Le dije, me dio un ibuprofeno y de hecho yo creo que eso en el episodio en algún momento lo mencionamos, no lo sé. Yo ya tengo un lío sobre las cosas que hablamos y las que no, monumental. ¿Y mezclas conversaciones de personajes sin querer? Sí, de que a veces digas, esto me lo dijo aquel, pero fue el otro. A veces, ¿sabes lo que tiene esto? Me da un fondo de armario espectacular para las conversaciones. Si tú escuchas el podcast, sí, muchas veces digo, esto me recuerda que Rodrigo Cortés me dijo una frase que era, no sé qué. Por ejemplo, Rodrigo Cortés, y eso es verdad, me dice, lo que importa no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y eso, pues, de vez en cuando lo saco. Pero siempre dejando clara la autoría. Rodrigo Cortés me dijo una vez, y eso queda muy de sabio. Cuando haces eso es como, qué sabio. Pero eso depende, ¿eh? A mí me da mucha rabia la gente que en la conversación incluye de manera muy frecuente las citas. Claro, pero sea lo que te refieres. Como dijo no sé quién. Sea lo que te refieres, pero es gente que parece que las trae aquí. Que está buscando un hueco y dice, toma una cita. No, sí se da, no digo, no en todos los episodios estoy ahí filosofando y diciendo citas y tal. Vale, o sea que luego hay veces que eres normal. Sí, soy una persona normal y corriente. Seguramente me pase algo, me duela la cabeza o algo, pero soy normal. Oye, y por acabar de entender lo de Berto, ¿luego te encontraste bien ya? O sea, con el ibuprofeno, ¿saliste bien poco de allí? a poco. Es más que probable que tenga que ver la tensión previa a la grabación, el nerviosismo, voy a grabar con Berto a su casa y tal. Porque yo creo que una vez que se rompe esa barrera inicial que tengo con el invitado, muchas veces muchas de estas cosas se van. Se van. Y fue lo que me pasó con Berto. Me ha divertido mucho esa intrahistoria, pero bueno, hay más. Te quiero preguntar también, ¿por qué no editas? O sea, hay un día que decides, lo voy a hacer así, no edito la conversación entera con sus pros y contras. Habrá personajes que es maravilloso escucharlo todo, pero habrá otros que no. ¿Por qué? A ver, uno puede pensar que a lo mejor es porque soy vago. Es lo primero que me vino a la cabeza. Claro, porque el tema de la edición, o sea, quien no esté familiarizado, es un trabajo de chinos. Entonces, ¿que puede haber un poquito de eso? Bueno, pero por otro lado, no. Si tú escuchas lo que tú digas, sabes que la base y lo más importante del podcast es la autenticidad total y absoluta. Y entonces, yo procuro dejar las conversaciones íntegras porque creo que hay matices y creo que hay cosas que en una radio cortarías, pero que te aportan información. Por ejemplo, pongamos que un invitado se olvida, pierde el hilo muy a menudo. A mí me parece que eso está bien que
que el oyente lo sepa, que pierde el hilo, forma parte de la personalidad, Claro. o si divaga, o si tú a una persona la cortas para que queden solo las respuestas, es decir, te está quedando la información, los titulares, pero no te está quedando la persona en su conjunto. Y yo es lo que intento. Y que quien es muy lento contestando, o eso que dicen de que juego con los silencios. Bueno, Sí. yo más que jugar con los silencios los respeto. A veces veo que la otra persona se queda algo y entonces me quedo callado simplemente esperando a que lo diga porque me parece que no ha acabado. No lo veo tan jugar con los silencios y eso, Ajá. porque de hecho yo no hago... yo hago realmente lo opuesto. Alguna vez Ortega en el artículo que me dedicó, de cuya frase es la que... O sea, de cuyo artículo es la frase que hay en la contraportada del libro, hablaba de Jesús Quintero. Pero realmente lo que yo hago es todo lo contrario. Espera, ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? Ah, Esa de arriba. Alex Fidalgo es probablemente el mejor entrevistador que tenemos en España. Cosa que nadie Está- pone en duda aquí, ¿verdad? Nadie está No está pensando, mal, ¿eh? No está mal. Nadie está pensando a lo mejor Ortega exagera. Bueno, Oye, no. pues el tema es que hablaba de Quintero y los silencios. Pero es que lo que yo hago, muy a mi pesar, es que no tiene nada que ver con lo que hace Quintero, porque Quintero sí que es un grandísimo orador y es alguien que se gusta hablando, que juega muy bien con las palabras, que le da mucha poesía a todo lo que hace. Y esto realmente es lo contrario, no hay poesía. Son dos personas sentando, charlando. Lo que sí no hay es límites, no hay filtros, no hay edición, que eso también está bien que lo sepa él, porque hay mucha gente que se queja, no, es que yo doy entrevistas y luego me editan. Sí, no, en este caso... Eso aquí no va a pasar. Y mira, de esto también te quiero hablar, porque tienes que ser sincero con los que estamos aquí. 100 y pico invitados, 100 y pico conversaciones. Venga, dime la verdad. Porcentaje, no te voy a pedir nombres. Porcentaje de conversaciones que a los 20 minutos le has dicho, ya estaría. Porque no te cae bien, porque, muy pocas, porque muy no te pocas. gusta lo que dice, porque te está pegando una chapa. Muy pocas. Tú ten en cuenta que la duración media, ya estamos hablando de 2 horitas. Claro, pero... No te pasas 2 horas con alguien que a los 20 minutos dices, yo no puedo más. A ver, hay algunas, sobre todo al inicio, hay alguna que se me hizo muy larga. Muy larga. Claro, no te voy a dar nombres, pero sí que hay... Yo diría que 3 o 4, ¿eh? ¿Solo? No más. Porque ten en cuenta que está muy bien escogida la gente con la que hablo y yo sé más o menos con lo que me voy a encontrar. Sé lo que esa persona me puede decir. No sé qué actitud va a tener, pero sí sé qué aptitud tiene como conversador. Sé que tenemos cosas de qué hablar, que va a haber varios temas que podemos tocar y sé que es una persona que me va a dar juego. Realmente yo creo que el mérito del podcast es la selección de protagonistas. O sea, eso lo tengo clarísimo. Es muy fácil. Hay un refrán malsonante, pero como yo soy muy mal hablado, lo voy a decir, que dice eso de con buena picha bien se jode. Pues no os quedéis así en silencio, porque en mi cabeza algo está diciendo que salvajada acabas de soltar, pues acaba de quedar la gente completamente callada. Que es muy fácil, claro, teniéndote a ti, por ejemplo, enfrente, tampoco tengo que ser el mejor entrevistador del mundo para tener una sea, ¿yo conversación soy la picha? interesante. Sí, tú eres la buena picha. Eres la buena picha. No me lo habían dicho nunca. Eres los mimbres del qué cesto, bonito, ¿no? Porque hay qué bonito. hay un refrán mucho más decoroso que dice algo así de con estos mimbres se hace un buen cesto. No lo sé. No lo sé, ya me estoy metiendo. ¿Ves cómo no soy bueno hablando? No, pero... Ya me pero, estoy metiendo en pero está bien. Bueno, camisas o sea, once que... varas. Vamos, la mayoría de los entrevistados bien, no te has querido ir. No. ¿Les prestas atención todo el rato o hay algún momento que haces un Jorge Javier y que se nota que estás pensando en otra cosa? Les presto atención todo el rato porque es que si no es imposible hacer el podcast que hago. Porque tú ten en cuenta que lo normal es... Yo normalmente lo que suelo pensar, si es algo que no es muy evidente, lo primero que le voy a decir. Lo primero que le voy a decir a Fran es esto. Y a partir de lo que tú me contestes, esa primera respuesta que tú me das se convierte en un ovillo de lana del que yo voy tirando. Entonces no puedo apagar, porque a lo mejor en ese momento me estás dando el tema, el súper tema de la charla y yo cojo y me he ido y eso pasa desapercibido. Entonces yo ahí, es que de hecho termino muy cansado yo de grabar el podcast y me da un poco de apuro y de reparo cuando lo cuento,
porque digo, la gente que va a decir, este se sienta a tomar una caña con Fran Blanco y no sé qué, y termina cansado. Pero sí termino cansado por ese tramo de hiperatención que tienes los 5 sentidos puestos en otra persona, porque otra cosa que yo hago mucho es que a lo mejor vamos hablando y de repente te digo, oye, lo que me dijiste antes, porque hacía media hora me quedé con que en medio de un discurso en el que estabas hablando de lo dura que es la profesión, mencionaste, pues eso, que tuviste una depresión, algo así, o que lo pasaste muy mal en no sé qué programa, pero que bueno, fue una experiencia y seguiste hablando. Entonces yo me quedo, hostia, lo pasó fatal en aquel programa, en algún momento tengo que hablar de eso. Y lo hago, sin tener yo muy buena memoria, y eso es porque me dejo la piel en la conversación, y por eso entiendo yo que termino cansado, porque el otro puede estar más relajado, charlando y contando su vida, pero yo estoy un poco en tensión, intentando quedarme con todo y no quedarme en blanco también, que esa es otra. Pero tú tienes miedo a quedarte en blanco, ¿de verdad? Sí, por supuesto. No tengo pinta yo de tener miedo a nada, ¿no? Esta tarde no da la sensación que eso Sí, no hombre, sí, por supuesto que tengo miedo a quedarme en blanco. Ahora, es que es más difícil quedarme en blanco ahora que en tu posición. Es mucho más difícil, yo te estoy hablando de mí. Y en el peor de los casos me invento. Bueno, es verdad, sí. Que hay mucha gente que lo hace. ¿Ah, sí? Pero, sí. ¿De tus invitados has detectado que alguien se inventa cosas? Vamos a ver, mira. De mis invitados, tú ten en cuenta, entre mis invitados están Fernando Sánchez Dragó y Jorge, el cantante de Los Ilegales. Y Coto Matamoros. No te voy a decir que se hayan inventado todo, pero que hayan añadido literatura en sus respuestas, yo creo que un poco. Y a mí me encanta. A mí son invitados controvertidos, entre otras cosas, también porque hay oyentes que se quejan, también te digo, del de Coto o del de Jorge Ilegal. Hay oyentes que dicen, esto es lo peor que has hecho en tu vida, me borro del podcast, qué horror. Y hay los que dicen, esto es el mejor episodio y le has echado huevos porque esta es la gente que hay que escuchar, que los otros medios no sé qué. Bueno, todas esas historias. Y hay quien me dice, es que se están inventando todo. A mí, mientras sea una persona que para mí es fascinante escucharla, perfecto. Que se inventa todo y tú intuyes que se está inventando todo y tu conclusión es todo inventado, está bien, porque ese es el quid del podcast, que tú sacas tus conclusiones. O sea, yo he tenido a gente muy polémica, muy controvertida y muy mal vista. Y hay gente que ha comentado en iVoox, por ejemplo, y dice, joder, yo tenía un montón de prejuicios con Juan Soto y Bars. Tenía un montón de prejuicios con este tío y no es como me lo imaginaba, joder. La verdad es que me ha caído bien, entiendo algunas de las cosas que dice. Si es que eso ha pasado hasta con Laureano Ubiña, el narcotraficante. Bueno, esa historia también está muy bien, porque ¿esa es la que tienes el récord de duración? No, la que tengo ¿O es el la récord de de duración es Dani Rovira y Dani el Rojo, que es también un ex convicto. Pero con Laureano también estuviste como 3 horas o algo así. Sí, 2 horas y pico. Sí. Que este también lo cuentas ahí en el libro, la manera de conseguir la entrevista, que fue un poco de no lo voy a conseguir, pero lo intento, ¿no? Claro, uno no se espera que vaya a conseguir fácilmente, y no fue fácil, una charla con este hombre, pero resulta que yo impartí un curso de comunicación con el que le llevaba la comunicación, cosa que yo no sabía. Y entonces tuve ahí un tira y afloja con él, que la verdad es que se portó muy bien, porque me dejó sentarme a hablar con Laureano antes de que él emitiese el documental que se hizo en D-Max sobre Laureano Ubiña, que creo que se llamaba Yo Narco, Yo Soy un Narco o tal. Y entonces, claro, al hacer eso, hombre, también supongo que él tendría en cuenta, tampoco va a escucharlo tanta gente. Pero al hacer eso, claro, te pones en la tesitura de que en tu documental se van a contar cosas que Laureano ya me contó a mí. O sea, que se llama Israel López, colabora con Ana Rosa y yo le estoy muy agradecido a este chico, la verdad. Pero y además con este personaje, aparte de la entrevista y con lo que te cuenta, con este estuviste previamente comiendo. Con él y con su pareja. Comiendo. Con él. Eres un canalla, Fran. ¿Por qué? Porque me dijiste que no habías leído el libro. Eres un canallita porque sí que lo has leído y estoy gratamente sorprendido y te lo agradezco. Sí, estuve comiendo con él y me pareció un señor muy afable. O sea, en el trato conmigo yo no puedo decir... No tengo la imagen de ese señor de criminal, frío... Pero tengo dos preguntas. O sea, en el libro lo cuenta y ya lo veréis. Pero tengo dos preguntas sobre esa comida. ¿Quién pagó? Sí. Sí, ¿quién pagó? No es una pregunta de sí o no. Creo recordar que cada uno lo suyo. Vale, bueno, bien. Creo Segunda recordar. pregunta, que me interesa más que esta primera. ¿Te ofreció algo? No. ¿De qué? ¿De qué? ¿De algo? ¿Comida?
Bueno, pero al final yo creo que repartimos gastos, pero a lo mejor lo pagó él, no me acuerdo. Pero no te ofreció nada, ninguna sustancia ilegal, o sea, todo... No, por Dios, no lo hizo. Ojalá. Pero el tema es que... tema es que... Lo necesitabas para esa entrevista. Hombre, no me habría venido mal. Pero el tema es que leí en un artículo que otro periodista había ido a comer con él y que al periodista le había dicho, bueno, vamos a compartir gastos y tal, porque estoy atravesando una época complicada y tal. Y que acto seguido se sacó un rollito de pasta con una goma, como en los tiempos de Jesús Gil, que se sacaba un taco de pasta para pagar. Claro, pero es que para él eso es minucia. Ya. Pero para ti se es una supone fortuna. que ya no tiene el dinero que tenía. Nada de lo que tenía. Es lo que él te dijo, ¿no? A ver, lo que sí es cierto es que este señor, que eso es muy sorprendente, te lo puedes encontrar en mercadillos de pueblos, en Galicia, vendiendo su libro, en un tenderete. Que eso también lo cuento en el libro, que él me dijo de grabar allí, en uno de estos mercadillos. Y yo le dije, Laureano, creo que no va a poder ser, porque necesitamos silencio y tal. Y él me dijo, tranquilo, porque allí tengo yo un sitio muy resguardado y vamos a estar los dos con toda la privacidad del mundo y en silencio y no va a haber ningún problema y tal. Y entonces digo, claro, este señor a lo mejor tiene una caseta de estas cerrada que hay que entrar para comprar. Y una chica en un armario. Claro, un machaca detrás. Y entonces llegué a Padrón, que era donde estaba el mercadillo en el que este señor tenía montado lo suyo, y llego allí y me lo encuentro con la típica estructura metálica de tenderete y una señora al lado gritando ¡bragas! ¡Calcetines! No sé qué. Digo, Laureano, esto es exactamente lo que me había imaginado. No podemos grabar aquí, es imposible. Así que no grabamos, claro. O sea, lo tuvimos que posponer y ya fue otro día en su restaurante de confianza, que estaba en Vilanova, nos cedieron el comedor, por eso se escucha así, es un comedor muy amplio y la sonorización no era buena, la acústica no era buena. La acústica no era buena. Y entonces, bueno, pues tuvimos esa charla de 2 horas largas en las que se ve un poco el Laureano que todo el mundo se espera. Entre otras cosas, amenaza a Carlos Blanco, que es el actor que da vida a Laureano Ubiña en la serie Fariña. Y hay un momento en el que se levanta contándome algo, se va calentando, se encabrona, se levanta y tira una silla contra la mesa, que si uno tiene buen oído se me puede escuchar a mí decir, hostia. Porque además es de estas personas que es de 0 a 100. Entonces, sin yo verlo venir, de repente estaba loco perdido, Pero en la última parte de la conversación se echa a llorar y de repente es un gatito. Y me dice esa frase de cuando yo le digo, joder, Laureano, impacta mucho a alguien como tú verlo así y tal. Porque te hacía fuerte y ahora veo que eres humano y me dice algo así como yo soy frágil como una bombilla de 5 voltios que te vas y cuando vuelves se ha roto, una frase así extrañísima. Fue una conversación curiosa, la verdad. ¿Y hay algún personaje que se te esté resistiendo? Ahora me está ayudando Jesús Matsuki, que ¿Ah, sí? lo tenemos ahí. Me está ayudando mucho a conseguir gente. Y, hombre, yo lo he dicho desde el principio que alguien con quien me gustaría hablar es con Arturo Pérez Reverte. Alguien que tengo ahí. Y no es fácil hablar con él. Y me gustaría grabar fuera, me gustaría grabar en el extranjero, claro. Yo que soy muy osado, también lo intenté con Vargas Llosa. ¿Por qué no, verdad? Bueno, vamos a intentarlo, claro. Bueno, es que siempre que hablo de lo osado que soy y de las intentonas que hago con gente de la talla de Vargas Llosa, me acuerdo del Dr. Cavadas. El Dr. Cavadas era alguien sumamente improbable para que estuviese en mi podcast. Es un señor que no se prodigaba nada en los medios y que a quien le había dado entrevistas era, creo que Gabilondo, Pepa Bueno y no sé si Buenafuente. Yo no conocía más entrevistas que él le hubiese dado, entrevistas de sentarse y charlar con alguien pero digo, ¿qué coño? ¿Qué pierdo? Y lo intenté y de pronto me vi en la consulta, sentado con él, que por cierto, de todos los invitados y protagonistas que ha tenido Lo que tú digas, es el que más me ha impuesto físicamente de todos. ¿Y el que más te ha hecho pensar que cuando has salido de la entrevista te has quedado marcado, tocado por algún motivo? Hombre, Carlos Barruso era un
músico, un saxofonista que sufría un cáncer terminal. En el momento de nuestra conversación le quedaban entre, creo recordar, 8 y 10 meses de vida, que ya han pasado y ha fallecido lamentablemente, pero indudablemente es un diálogo que se te queda ya para toda la vida. Hablábamos pues de cómo enfocar, sobre todo una persona que sabe, no solo tiene no tiene los días contados en sentido figurado, como solemos utilizar esa expresión, sino literal, sabía el tiempo que le quedaba. Los días que te quedan por vivir, teniendo la certeza de que en cuestión de meses se acaba todo. Entonces, evidentemente, vamos, no es que me afectase o me hiciese pensar, sino que cuando apagué la grabadora me eché a llorar delante de él. Es que eso está grabado, ese es el único episodio de Lo que tú digas que está grabado con cámaras. Entonces, yo, evidentemente, eso no lo publiqué. Esa parte la corté porque no tiene sentido. Pero yo tengo la grabación en la que me he hecho a llorar como un niño en cuanto le doy al stop. Ya si ves el vídeo de nuestra charla, si lo ves al final, ya se ve que yo estoy ahí. Que el gracias final se lo doy quebrado. Pero eso fue... Porque al final es una forma de... Él quería mandar un mensaje positivo y de que la vida hay que exprimirla y que hay que estar agradecido por cada día. Pero yo me quedé también con que la vida es muy arbitraria, la vida no es justa muchas veces y que hay muchos tragos amargos. Entonces, bueno, para mí esa fue durilla y fue quizá la que más pozo me dejó. Esa y la de Alejandro Dolina, que es una superestrella en Argentina, un comunicador argentino de sobre 70 años, que es comunicador, locutor de radio, humorista y filósofo. Y es un tío que a mí siempre me transmitió mucha sabiduría. Encajaba muy bien con el perfil de sabio que tenía yo en mi cabeza. Entonces, cuando conseguí hablar con él, porque vino a un festival de Coruña del humor, dije, este señor es como el abuelo, yo no conocía a mis abuelos, es como, voy a planteármelo como si fuese mi abuelo, y un abuelo sabio de estos de la literatura, que me va a poder ayudar en muchas de las cosas que me preocupan o que me quitan el sueño o sobre las que reflexiono a diario. Pues hablamos del amor, de la caducidad del amor, de la felicidad, del éxito, de la muerte, y fue también muy especial para mí por lo que te digo, porque es como eso, como si puedes tener una conversación con una figura que para ti es una referencia y a la que puedes plantearle todo aquello que te acongoja. Entonces, también me marché de allí con una sensación muy bonita, pero sobre todo con muchas respuestas, pero también siempre que yo obtengo muchas respuestas vienen de la mano de tropecientas preguntas nuevas. Eso es bonito, ¿no? Hay como una renovación. Las preguntas que vas descartando dan lugar a preguntas nuevas. Y es bonito, pero también es desasosegante, ¿eh? Porque es como... quieres abarcar... Nunca se acaba, entonces. Nunca, claro. ¿El próximo invitado quién es? Pues mira... Yo no lo suelo decir. El del 109. No lo suelo decir. Todavía no sé. Tengo dos en la recámara que están por salir. Uno está por aquí seguro, que es Guillermo Catalano, Fierita. Allí lo tenemos, que es otra superestrella en Argentina y se vino con un proyecto muy bonito de Argentina. ¿Tenemos un micrófono España. de mano? Por ahí, por favor. Ya que está Guillermo, me gustaría preguntarle algo. Cuéntanos. Sí, Guillermo, que es una superestrella allí en Argentina, que conoce de primera mano al maestro Dolina y resulta que era oyente del podcast, Guillermo. Entonces yo me di cuenta, además alguien me comentó que había estado en mi charla con José María García, en un evento que se hizo aquí en Madrid. Y entonces dije, joder, además de que a mí me gusta mucho lo que se hace en radio y en televisión en Argentina. Entonces, blanco en botella, este hombre es oyente de Lo que tú digas, me conoce, sabe quién soy, si le propongo tener una conversación seguramente acepte. Y efectivamente así fue. Oye, Guillermo, y por ir al principio de todo, porque recordemos que estamos haciendo Lo que tú digas, terapia Special Edition para Alex. Una puntuación que le pondrías a Alex como entrevistador por esa conversación que escucharemos en breve. Y a mí me gustó mucho la charla, primero de todo por la duración. ¿Cuánto fue?
y hablamos más de 2 horas y media. Bueno, tú eres argentino, no tiene tanto mérito. No, pero Pero bueno, Era esperable. es que justo hablamos del tema del que a mí más me gusta hablar, que es sobre mí. Entonces, me gustó. No, Y sabe el tío, ¿eh? Sabe, es un tema que controla. No, hablando en serio, mira, salí de la entrevista y lo publiqué en Twitter, soy muy activo en Twitter, y puse que fue, creo, una de las... Yo trabajé más de 20 años en la tele en Argentina. Creo que fue una de las únicas veces en 20 o 25 años que bajé la guardia en una entrevista. Porque yo siempre en las entrevistas me hago el gracioso, digo pavada y tal. Y que acá hablé en serio. Digamos, de hecho, él me dice Guillermo y a mí nadie me conoce como Guillermo, me conocen como Fierita. Y en la entrevista habla Guillermo. Eso lo logró él. Y escucha... Digo, te doy una idea para que veas de qué tan loco estoy. Un día en un directo en la tele, en Argentina, en el Día de la Madre, todos los del programa, como si fuera un programa acá, como se dijera El Hormiguero, habían llevado a su madre y yo no. Y el director del programa en vivo me dice, bueno, ¿y su madre? Y yo dije, no, Fierita no tiene madre. Y se quedaron así al lado y mi madre se ofendió y era toda una construcción social y yo decía que el que estaba en la tele no tiene madre porque yo en la tele hacía todas unas cosas. A ese nivel es la disociación. Bueno, a Alex le contestó Guillermo. Y Guillermo, la puntuación, yo te pido esa puntuación. La puntuación, no, claramente es 9. Es 9. Podría haber sido 10 si hubiéramos abierto el vino que llevé y no hablamos. Me trajo. Bueno, para la segunda Un parte. vinito. Para segundo. Bueno, ya que el micrófono está con Guillermo, yo os decía al principio que me gustaría que participaseis y este es el momento. Mira. ¿Hay alguna cosa que queráis aprovechar para preguntarle, comentarle, reprocharle incluso esta tarde a Alex? Te voy a dar una información extra por esto. Están todos parados Por y un- nadie lo va a hacer. Por un lado está ahí MDJ, que es una de las protas incluidas en el libro y el ejemplo perfecto de desconocida que al final de la conversación se convierte en amiga. Sí, Y acabo de ver a Celso del Río, sí. Hola, Celso. que es alguien al que yo tenía muchas ganas de ver y al que estaba esperando, que es director de antena de Onda Cero, lo diría bien, director de contenidos de Onda Cero y como te comentaba, Pero a ver, fue la realidad, mi gran la realidad- valedor en Onda Cero. La realidad es que es el puto amo de Onda Cero. Claro, claro. Esa O es sea, la si él realidad. ahora Es así. dice, me aburro, cierro Onda Cero, Bueno, se acaba Onda Cero. totalmente. O si dice, le voy a cambiar el nombre a Onda Cero por Radio Nabo. Pues, ¿Esto es lo primero que te ha venido a la cabeza? porque he pensado, voy a decir una palabra que sea muy estúpida. Y lo primero que me ha venido a la cabeza es Nabo. es nabo. Creo que tiene que ver con... Ahora estoy trabajando como reportero en Galicia. Que hay muchos nabos en Galicia. Claro, joder, aquello es un campo de nabos. Y tuve que ir a cubrir una fiesta de exaltación del mejillón. Que tiene mucho que ver con los Es nabos. que claro. llegué allí y nada más llegar allí y preguntar, me dicen, aquí se hace un mejillón muy bueno en salsa de nabo. Ah, vale. Y entonces me impactó tanto y me pareció tan bien buscado lo del mejillón en salsa de nabo que tengo todavía esa palabra en la cabeza. Y ya Bueno, está, pero que no pasa nada. Esa es la explicación. Bueno, entonces yo Y vuelvo. también he ido a lo fácil. ¿Alguien quiere aprovechar? Vosotros si estáis aquí es porque habéis escuchado su podcast en alguna ocasión, le habéis ojeado el libro. ¿No hay nada que os apetezca compartir? Por favor, aquí un valiente. Levántate que te Muy veamos bien. todos. Jesús. No soy muy dado que se me vea, pero... ¿Le podemos pasar el micrófono a Jesús, por favor? Supongo que se lo habrás quitado a Fierita a la fuerza. Buenas tardes a todos. Yo que te conozco desde hace mucho tiempo, desde que eras becario de Onda Cero y empezamos hablando, y tu actitud, como te llama una compañera tuya de cocoliso, de siempre estar llorando un poquito, o de Costa da Morte yo lo llamo. Me llama Calimero, esa Eso, compañera, Calimero. Y está detrás de ti. Que es Sara Avellán. Ella es la que me llama Calimero. Yo siempre te lo he llamado el espíritu de Costa da Morte. Yo siempre tienes una actitud como de pena, que no lo voy a conseguir. Lo que decía Fran, ¿no? Que decía que todavía no lo voy a conseguir, que todavía sé que tienes esa actitud. Y eso, en cierto sentido, yo creo que es bueno porque te hace seguir creciendo como entrevistador, como periodista. Pero supongo que te habrás dado cuenta, desde el primer episodio hasta ahora, de que tienes un arte para desnudar, como bien decían, a los entrevistados. ¿Tú ya te lo crees al final? ¿Te lo crees? Que con incluso tu actitud esa timorata consigues desnudar y hacer que salga
todo de la persona más que del personaje? Sí, yo lo que reflexionando en por qué, no sé si se me oye, reflexionando acerca de por qué parece que desnudo a los entrevistados o que me cuentan cosas que no le contarían a otra gente, yo simplemente lo que a la conclusión a la que he llegado es que resulto inofensivo. O sea, claro, en el sentido de que soy muy auténtico y intento ir con toda la verdad de la que puedo hacer gala, y eso se percibe. Yo creo que eso lo percibimos, ¿no? Y entonces no... Es que, decía Fierita, yo bajé la guardia, es que yo creo que a poco que hablas conmigo te das cuenta de que no tienes que estar en guardia para nada. Y que si yo veo que te estoy llevando a un sitio que no te gusta, yo soy el primero que va a decir, bueno, pues no pasa nada. O sea, yo jamás le he apretado las tuercas a nadie, nunca. O sea, cuando alguien se ha mostrado un poco reticente a contestar algo, he dicho, no pasa nada, nos vamos a otro sitio. A mí lo que más me interesa es que, claro, además es que es fácil que te abras conmigo, porque a mí lo que más me interesa es de lo que tú quieras hablar, donde tú te sientas cómodo. Y a lo mejor eres un cómico, pero te apetece hablar de lo dura que es la vida o de cosas que no estás acostumbrado a tratar en otras entrevistas, y lo hacemos. Fue el caso del Monaguillo. La conversación con el Monaguillo fue bastante intensa, no tuvo nada que ver con lo que la gente podría esperarse de alguien como él. Y yo estoy encantado. Ah, vale. Y nada, eso, que yo estoy encantado de que cada uno venga con su historia, me cuente lo que considere oportuno, y sobre todo, a mí lo que me preocupa es cuando me da la sensación de que no está cómoda la otra persona. Hay otros entrevistadores que parece que donde más cómodos se sienten es con la incomodidad, ¿no? Tú decías Ana Pastor. Ana Pastor... Bueno, creo que es un estilo, ¿eh? No por... No, decir nada malo de ella. Claro, ni yo digo, que sea... Digo que yo donde estoy bien es teniendo cómodo al invitado. No me interesa ponerlo contra las cuerdas, no me porque... ¿Y si eso va a hacer que no le preguntes sobre lo que la gente que escucha tu podcast está esperando que le preguntes? ¿Renuncias también? No, es lo que te digo, hay muchas preguntas que tú a priori dices son delicadas, que yo las hago. Luego ya, según cómo... Pero no insistes. Claro, si tú ves que es incómodo, no insistes. No insisto. Pero lo que sí creo que hago bien es preguntar con tacto. O sea, que te esté haciendo una pregunta delicada, pero que no parezca que lo es tanto. Porque realmente igual no lo es. Es decir, lo es para ti es algo delicado, pero no es una pregunta... necesariamente que te pongan un compromiso. Y hay una cosa muy curiosa que cuando yo fui invitado en tu programa me llamó la atención, es que yo pensaba que te lo preparabas poco. No, o sea, no te lo digo como algo malo, sino porque la conversación parece siempre muy natural. Muy random, ¿no? Pero el tío vino con 2 folios ahí a mano, súper currado. Luego, por lo que has estado contando, pues eso, la conversación deriva y se desechan esas preguntas, ¿no? Pero más o menos, ¿cuánta preparación hay en ti para cada invitado, más o menos? ¿Y cuánto acabas desechando porque efectivamente la conversación te lleva a otro sitio? Te diré que tú tuviste suerte, pero normalmente no llevo nada, ¿eh? ¿Ah, no? No, ni con Marta o con Fierita, no, yo normalmente no llevo. A lo mejor tengo una hoja... Pero no sé si tomármelo bien eso o mal. Tengo una hoja con 4 anotaciones. ¿Eso es bueno o es malo? Claro, pero yo digo, a ver si Fran me va a dar trabajo el día de mañana, que vea que soy un tío profesional y me lleva las hojas. En realidad... O sea, era la lista de la compra lo que estaba ahí. En realidad cogía las hojas y decía... Ah, pues estaba puesto. No, pues, sales. Pues yo el pego, ¿no? Corazones, sales. O sea, entonces... pero sí. La expresión es la buena. No hay preparación. Hay muchísima. No, sí que hay preparación. Porque es que si no hay preparación... Bueno, hay preparación porque te lo preparas, pero no... Claro, no guión. Pero preparación claro que hay, porque si no, imagínate, con lo aprensivo que ya he reconocido que soy, que tú has señalado que soy, imagínate si voy sin nada preparado. Es decir, yo lo que procuro es... Perdóname, pues sería un reto. No, bueno, a ver. No, escucha, es una idea. Para lo que tú digas, 200. No, a ver. El invitado al que has llamado, pero no has leído nada de esa persona. Ha pasado.
alguna vez. Ha pasado. Lo bonito es que parece que la gente no se dio cuenta, pero sí ha pasado. Alguna vez que me he relajado mucho y he dicho, bueno, malo será. Pues porque lo veía que era una conversación sencilla, la otra persona era un buen conversador y digo, pues adelante, ha pasado. Pero sí que normalmente procuro, vuelvo a utilizar la expresión fondo de armario, tener un fondo de armario, tener recursos, saber que a Fran, si la conversación en algún momento, ese ovillo del que yo digo que voy tirando se agota, Pues tener vas a otro. otra cosa sobre la que hablar. Si tengo, lo que procuro es conocer un poco a esa persona, no mucho, es que intento llegar a un equilibrio en el que yo conozca bastante a esa persona, pero no lo suficiente como para que ya las preguntas básicas estén contestadas en mi cabeza. A mí me preocupa mucho eso. Quiero ponerme en la piel del oyente que a lo mejor no sabe quién es Fran Blanco también. O sea, y quiero estar con unos y con otros, con los que sí te conocen y con los que a lo mejor por lo que sea y no sigan la tele, estén un poco desconectados de los medios de comunicación, porque si no es difícil no saber quién eres, pues también cubrir sus expectativas, cumplir sus expectativas y sus exigencias. Y un poco ese es el gran trabajo que hay detrás, o sea, el gran objetivo, conseguir que quien no te conozca empiece a conocerte, no esté perdido en la conversación, y que quien te conozca, a quien te conozca no le suene todo a viejo, en plan de sí, ya esto ya lo sé, esto sí, esto tal. ¿Alguien se anima? Gorka, ¿tenemos micro para Gorka? Bien, gracias. Un comentario y una pregunta para Alex. El comentario es que no solamente no se introduce en aquellos campos o escenarios donde el invitado se siente incómodo, sino que cuando lo hace involuntariamente lo pasa fatal. Y cito la entrevista de Santiago Segura. Y por ella te voy a preguntar. ¿Realmente fue tensa o tan tensa como se percibe en el podcast? No, bueno, está bien que me digas esto, porque hace poco leí un comentario que me habían dejado en iVoox, y es que Santiago al inicio de la conversación dice algo así como: tío, lo siento, porque es que, claro, yo pensaba estar contigo una hora o una hora y media, pero es que, claro, estás aquí media hora más tarde, y da la sensación de que yo llegué tarde a esa charla, y no es así. Yo estaba tomándome un café desde una hora antes de verme con él, en una cafetería que hay debajo de su productora, de Bowfinger, creo, Los Amiguetes, no sé cómo se llama la productora ahora mismo. Y estaba esperando a que me mandase un mensaje un amigo mío que es guionista suyo y me dijese, oye, pues sube que ya te va a recibir. En cuanto me mandó el mensaje, yo subí y me senté a charlar con él. Entonces yo no llegué tarde. Y por otro lado, no, lo único que... Hay un tema recurrente en mi podcast que es la paternidad. A mí me despierta mucha curiosidad, yo no soy padre y me interesa porque cada uno vive la paternidad de una forma. Y Fran sabe mucho de esto porque ha escrito libros acerca del tema. Pero es un tema recurrente del que hablo a menudo, de la paternidad. ¿Cómo fue para ti la paternidad? ¿Qué cambios supuso? ¿Qué te aportó? ¿Qué te quitó? Y claro, yo iba a abordar ese tema con Santiago Segura. Quizá el timing no fue el más adecuado porque lo abordé prácticamente inmediatamente después de él decirme yo no hablo de mi vida privada, y entonces pudo parecer que lo que estaba haciendo es lanzarle un dardo, desafiarlo al saltar al tema de la paternidad. Pero realmente, evidentemente, yo no se lo iba a decir así, pero con todo el respeto quiero decir que no me importa, no quiero saber la vida de los hijos, ni los nombres, ni... Quiero saber cómo influyó la paternidad en su carrera. Miran los créditos de su última película. Sí, ahora ya sé que si han estado en el... ¿Qué pasa en esos créditos? Que sus hijas participan en la película. Y de hecho están rodando ahora la segunda parte. Ya, o sea, pues se lo ha replanteado, O sea, que ¿no? ahora sí se ha puedes replanteado una preguntar vuelta y dice, bueno, igual estoy siendo demasiado proteccionista, vamos a dejar que hagan cosas. Y las ha puesto en su película y en El Hormiguero. Bueno, y aquí él te dice en la entrevista que Que no habla de... perdona, Sí, que parece, sí. parece que le estoy lanzando yo una pulla a él puede hacer lo que le apetezca. ¡Que pase Santiago Segura, por favor! Él puede hacer lo que le apetezca y yo ni entro ni salgo. Lo digo por lo que decías tú, que decidió que hacer las cosas de otro modo ahora. Que, él te dijo en la entrevista, no hablo de mi vida privada, pero ¿te has encontrado algún invitado que previo a la entrevista te haya puesto una línea roja en algún tema? De esto no hablo, no me preguntes por este asunto. Gente con la que no he llegado a hablar, porque evidentemente se desvirtúa hacer un lo que tú digas con alguien que te dice no me vas a preguntar esto y esto. Si es un tema determinado que yo sé que no tengo problema. Si es un
un tema que es como súper previsible que yo vaya a hablar de ello, yo en la introducción diría no tocamos este tema porque esta persona prefirió no tratarlo, pero no. O sea, tú en principio entonces, si no te van a dejar hablar de lo que o preguntar de lo que tú quieras, en principio no te va a interesar la charla. Claro, es que como tienes una conversación del estilo de las que tenemos en Lo que tú digas, si hay un montón de sitios por los que yo no puedo transitar, voy a estar todo el tiempo diciendo, ay no, aquí no puedo ir, ay, aquí tampoco puedo ir. Pero realmente no, no me ha pasado, nadie me ha dicho, oye, de esto no me preguntes, oye, Bueno, de esto no más vamos a allá hablar. también está la habilidad del invitado que puede Claro. Y lo Sin hacen. necesidad de poner la línea roja es de esto no te Y voy a muchas veces preguntar. lo hacen y yo me doy cuenta y no pasa nada. Y lo interpreto como de esto no quieren hablar. Es que es como cuando la gente dice, es que lo que consigues tú es que la gente te diga cosas que no quiere decir. Y es todo lo contrario. Yo consigo que la gente me diga las cosas que quiere decir. Y que no sé por qué se calla en otras entrevistas o se contiene. Y a mí dice, pues contigo me voy a desahogar y como si fuese una terapia un poco. Una psicoterapia. Eso me lo decía Juan Soto Ibars, que soy como más psicoanalista que entrevistador, y a mí eso me gusta. Yo digo, bueno. Puedes empezar a cobrar cuando acabes las entrevistas. Son Pues sí, 50 euros. porque además no cobran mal. O sea, que no es mal negocio, no es mala idea. ¿Verdad? Mira, en aquel micrófono, por favor. Ah, mira, hablaba de Fierita. Bueno, esto te lo digo ahora, te lo digo después. No, tú sabrás, no sé lo que quieres decir. Me preguntabas por próximos invitados y yo te decía que tenía grabada una conversación con Fierita, que está por salir, y está el cómico David Suárez allí atrás, muy calladito, que también va a ser un protagonista futuro de Lo que tú digas. ¿Pero está grabado ya? Sí. Está grabado. Ya no hay marcha atrás, David. Ya está hecho. Sí, Muy mira, buenas. al hilo de lo que estabas comentando, de que algunos entrevistados se lo toman como una especie de psicoterapia, ¿no? Te quería preguntar, hay seguro un duro trabajo de documentación, ¿no? Detrás de cada entrevista, pero me interesa muchísimo saber si tienes alguna preparación del timing de la entrevista, porque parece como que les entras muy de tú a tú, porque normalmente los entrevistados, cuando sobre todo suelen ser como más estrellas, el entrevistado sí que les suele ver como desde abajo, como representando mucho que ellos son gente grande, para que el público les vea como gente grande y eso venda mucho más. Pero tú siempre le hablas como un perfil de estamos en la misma altura, ¿no? Sí. Entonces me interesa mucho saber ese timing, si tú te preparas el querer ganártelos, el querer saber cuándo puedes entrar en algo más personal o te dejas llevar simplemente. Eso me interesa mucho, el timing. Sí, yo me dejo llevar, sí que es cierto lo que tú dices, de las conversaciones suelen ser de tú a tú y me pasa una cosa muy curiosa y es que Berto Romero, yo cuando llego digo, pues, o tú mismo que sabes que te admiro muchísimo y que llevo muchísimo tiempo queriendo trabajar contigo, no ha Pero no podido es porque ser. no me conoces. Pero bueno, vamos a... Pero eso, yo hablo con estas personas, las tengo en un pedestal, pero las bajo del pedestal para la charla y en cuanto acaba la charla os volvéis al mismo sitio. Es muy curioso, sí. Sí, y realmente lo del timing, no, yo lo que sí procuro, evidentemente, y eso sí, si escuchas el podcast te das cuenta, y de ahí eso que hablábamos de que empieza entre una conversación entre desconocidos y acaba siendo una conversación entre amigos, yo procuro empezar con pies de plomo, porque yo tengo que tantear cómo es esa persona. Yo no conozco realmente a esa persona en el tú a tú, yo la conozco por lo que veo en la tele, por ejemplo, en esos casos. Y entonces tengo que tantear y a medida que avanza la conversación, sé que con esta persona puedo llegar hasta esto, sé que esta persona mejor evitar este tema porque no me va a dar juego, y lo que hago es tantear. Si yo quiero ir a una zona personal, antes voy a no sé cómo decirte, me voy a aproximar. O sea, yo me estoy aproximando, a lo mejor tú lo escuchas y no te das cuenta, pero yo me estoy aproximando a esa zona personal a la que acabo llegando. Y es en ese momento, en esa aproximación, cuando me digo a mí mismo, ¿puedo continuar? O cuando digo, bueno, frena y cambia de dirección. Es un poco eso, no sé si es... ¿Ha contestado lo que...? Sí, satisfecho. Ah, vale, genial. ¿Alguien más se anima? Estamos ya en la recta final. Muy bien, último valiente. He grabado muchos episodios en casa de este señor. Yo te quería preguntar por lo que comentabais antes de la preparación, ¿no? de cada entrevista. Has entrevistado a muchísima gente diferente, desde cómicos, actores, deportistas. Algunos sé que los conoces muy bien y otros de los cuales tenías poquita información.
¿cuál es el entrevistado que más te ha costado en cuanto a preparación? ¿Qué más tiempo has tenido que dedicarle? Sobre todo los que tienen libros y me leo sus libros porque la conversación va a ir por ahí. A ver, los que más preparación tienen son, por ejemplo, hay genetistas, hay bioquímicos, hay científicos, que precisamente la ciencia para mí es un camino completamente, o sea, inexplorado. Yo soy de letras, como se suele decir esto de a mí no me hagas sumar que soy de letras. Esa frase tan horrible, bueno, pues eso lo podría haber dicho yo. Lo he podido decir yo 1000 veces. Y en cambio a mí me fascina la ciencia. Me parece fascinante. No entiendo nada, pero me encanta. Y puedo estar horas escuchando hablar a científicos, a físicos de multitud de temas diferentes. De electromagnetismo, por ejemplo, que es la especialidad de Jorge Mira, que es uno de los invitados. Y entonces esos sí que son los que más preparación tienen, porque es que ahí sí que parto de cero. Al final, con los protagonistas conocidos acabo hablando de la vida, de cosas que yo más o menos también entiendo. Pero cuando hablo con protagonistas muy especializados, también hay uno de los invitados es un periodista especializado en terrorismo islámico, hay otro que es un criminólogo especializado en sectas. Ese tipo de entrevistas, por supuesto, son las que más preparación requieren porque parto de cero. Bueno, llegamos al final. A no ser que tú quieras añadir algo que te apetezca. Que estoy encantadísimo y que estoy súper agradecido. Y que esto es como un cumpleaños. Porque hay un montón de gente aquí a la que conozco y a la que quiero. Hay amigos, compañeros, profesionales a los que admiro, familiares. Y luego tú eres un regalo, joder. No, pero ahora paso la factura, no te preocupes. Sí, pero bueno. Esto es como cuando hacen en Estados Unidos lo del Sweet 16. Hacían en la MTV un programa. Cuando cumplen 16 los niños, hijos de padres muy ricos, y para la celebración están todos sus amigos y le dicen, y ahora entra Chris Brown. Y entra a actuar Chris Brown o 50 Cent o no sé quién. Y ahora va a venir Rihanna, pero no te lo habíamos dicho. Pues esto es como mi Sweet 16 y aquí está Fran Blanco. O sea, que yo para mí ha sido un placer el hacer contigo esta presentación. Me ha ayudado a conocerte más, a quererte más también, porque todavía tiene más mérito sabiendo de dónde sale lo que tú digas, de esa depresión, del no poder dormir, de tener la cabeza a punto de reventarte. Ahora que han pasado más de 2 años, eso está superado, porque hablas ahí de que esto ha sido una cura. ¿Podemos decir que ha sido una cura? ¿O que lo está siendo? Que en su momento fue una cura, de eso no cabe duda, mucho más que cualquier medicación. A mí lo que de verdad me sacó de aquel hoyo fue hacer esto, ver el cariño de la gente, sobre todo de compañeros, ver respeto y cariño por parte de compañeros con los que yo no había tratado nunca, como por ejemplo Ortega. Cuando contacté con él, que fue el protagonista del episodio 6, ya era oyente del podcast y yo admiro muchísimo a ese hombre, entonces fue como, hostia, esto es serio, ¿no? Y ahí fue cuando yo me di cuenta, ese hoyo en el que yo estaba me había metido ahí por cuestionarme como profesional. Entonces cuando esto me empezó a dar cierta seguridad como profesional, eso me fue sacando, fui emergiendo. Fue una cura en su momento. Ahora bien, la gente que pasamos por ese tipo de cosas, yo creo, la mayoría, no nos libramos de volver a estar ahí. Yo tengo mucho cuidado. ¿Te notas en riesgo? Sí, hay épocas en las que digo, me estoy acercando peligrosamente y ahí intentas pegar un volantazo. Evidentemente vas gestionando las cosas de otra forma y se aprende de ese tipo de situaciones. Lo que te quiero decir con esto es que nada va a impedir que la posibilidad de que vuelva a pasar por un momento de esos vuelva. Yo quiero pensar que no va a ser así. Pero con esto te quiero decir que no es el antídoto infalible. Ahora me ha aportado mucha tranquilidad. Podium Podcast me ha tirado, no sé cómo decirlo, ha decidido contar conmigo. Podium Podcast, que es uno de los grandes sueños que yo tenía respecto a lo que tú digas, que quizá la que es la red más importante de podcast del país, avalada por el grupo Prisa, se haya fijado en lo que tú digas y haya hecho una apuesta importante por tener lo que tú digas en su cartera de podcast. Es decir, estoy en un momento bueno, pero me mantengo precavido. ¿Cómo era lo que te decía Saray? Calimero.
Has empezado Calimero, has acabado Calimero la Pero presentación. eres tú, que me estás llevando tú. Es tu programa. ¿Quieres decir algo, Saray, al respecto? No, sí, que se queja constantemente, no es consciente nunca. No digas nada si vas a decir eso. Si lo que vas a decir es se queja constantemente. Un aplauso para que se lo crea, ¿no? Claro que sí. Bueno, gracias a todos por venir y larga vida a lo que tú digas de Alex Hidalgo. Bueno, gracias a todos y gracias a este grandísimo presentador que es Fran Blanco, que ha hecho su labor estupendamente y no he podido elegir mejor. Gracias. Vamos a hacer una foto, ¿no? Un selfie. ¿Un selfie? Venga, va. Aquí con todas